Bueno amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Caleb y el día de hoy vamos a hacer un pequeño review sobre los efectos que podemos encontrar en el DDJ-RB. La DDJ-RB es un controlador de Pioneer que normalmente se usa con el software Rekordbox. Entonces vamos aquí rápidamente a abrir Rekordbox. Perdonarán el computador un poco lento. Y en la parte de arriba encontramos los efectos que podemos aplicar a cada deck. Entonces aquí en esta sección se ven los efectos para el deck 1 y aquí los efectos para el deck 2. Como pueden notar, podemos aplicar tres tipos de efectos diferentes. En total hay 21. Nosotros cliqueamos aquí y nos va a salir un menú desplegable que es en el cual podemos ver los diferentes tipos de efectos que tenemos a disposición. Entonces cliqueamos y aquí nos aparecen. Entonces tenemos lo que es delay, el eco, el spiral, el reverb delay, el flanger, un filtro, bueno, entre otros efectos, el roll. Cada uno de estos tiene un menú desplegable en el cual vamos a encontrar los mismos efectos para aplicar. Pero bueno, el día de hoy nos compete hablar sobre unos en específico. Vamos a hablar sobre el flanger, por ejemplo. El efecto flanger es un efecto de sonido que produce un característico sonido metalizado a los instrumentos a los que se le aplica, sobre todo afectando en las frecuencias medias y altas de dicho instrumento. El efecto flanger se obtiene duplicando la onda sonora original. Una de las ondas se mantiene limpia de proceso, mientras que la segunda onda se le aplica más o menos un retraso menor a 5 milisegundos, con lo que se crea un efecto de comb filter más o menos. Este efecto tiene sus orígenes en las grabaciones magnetofónicas en cinta de bobina abierta. Consiste en mezclar la señal original con una copia retardada de la misma, con la particularidad de que este retardo es muy breve, pero varía de forma periódica en el tiempo. Bueno, se llegó el momento de hablar de nuestro segundo efecto y en este momento vamos a hablar sobre el delay. El delay es un efecto de audio que graba una señal de audio y la reproduce tras un periodo de tiempo determinado después de la señal original. El delay puede ser accionado de diferentes formas y según cómo sea accionado podemos conseguir diferentes sonidos característicos, como por ejemplo ecos que van desapareciendo con el tiempo o efectos de solapación que añaden capas nuevas a la grabación original. El delay es uno de los efectos más importantes que hay. De este efecto se originan otros efectos muy famosos como lo es el chorus o la reverb, por ejemplo. Sin embargo, la actual definición del delay se le da o se usa normalmente para describir efectos de eco muchísimo más profundos. Pero en realidad, ¿cómo funciona el delay? Lo que hace el delay es que utiliza o usa dos señales. Una señal que es la dry, que en este caso sería la señal seca, o la otra señal que es la wet, que en este caso sería la señal que es húmeda. Y lo que hace es que la reproduce tiempo después de la señal original. Los delays de cinta magnética más primitivos contaban con una cabeza de grabación y otra de reproducción separadas por unos centímetros. Lo que hacía o el resultado de esto era que la señal retardaba o la señal se retardaba un poco de la señal original, lo cual generaba este efecto que conocemos como delay. Bueno, nuestro tercer efecto es el chorus. Este es un efecto que se consigue cuando sonidos similares con pequeñas variaciones en el tono y en el tiempo se superponen y se escuchan como si fueran una unidad, como si fueran un único sonido. Esto ocurre naturalmente cuando varias fuentes que producen el mismo sonido se superponen una sobre la otra.
Un ejemplo fácil puede ser un coro que canta partes diferentes al mismo tiempo. Todas estas partes o todas estas voces del coro se superponen una sobre la otra y al final forman un sonido único. Básicamente esto es lo que hace el chorus también. Pero bueno, ¿cómo funciona el chorus electrónico? Que en este momento es lo que realmente a nosotros nos interesa saber. La unidad de efectos lo que hace es que crea copias de la señal de audio original y aplica un delay y modulaciones del pitch a estas copias, generando básicamente lo que conocemos como el efecto chorus. Bueno, el siguiente efecto del que vamos a hablar es sobre el filtro o el filter. Ustedes se preguntarán por qué por qué tomamos este como un efecto si en la ecualización, en la parte de ecualización ya tenemos un filtro por canal. Bueno, pues como este es un controlador y funciona con el software de Rekordbox, en Rekordbox tenemos un efecto llamado filter. ¿Y cuál es la diferencia que tiene este efecto al filtro normal que ya conocemos de la ecualización por canal? Es que este se abre y se cierra automáticamente. Es decir, nosotros activamos el efecto, abrimos la cantidad de efecto que queremos aplicar y este filtro es como si actuara solo. Es decir, hace un low pass y un high pass automáticamente, ¿sí? Según el tiempo que nosotros le modifiquemos. Si queremos que sea a 4 compases, a 2, a medio compás, ¿sí? Va a abrirse y va a cerrarse solo automáticamente. Esa es la diferencia que tiene este efecto de filtro al filtro normal que conocemos por canales. Y bueno, ¿qué es en sí este efecto o qué hace el filtro? El filtro lo que hace es que atenúa un conjunto de frecuencias por encima o por debajo de un límite determinado, lo que conocemos o llamado frecuencia de cutoff. Los efectos de filtro y los filtros en general tienen diferentes tipos de filtro, valga la redundancia, que es como el high pass, el low pass, el band pass filter, y estos en sí se definen por su forma y su inclinación, porque unos me dejan pasar las frecuencias bajas, otros me dejan pasar las frecuencias altas y así. Y esto básicamente es el efecto filter. Bueno, nuestro siguiente y último efecto es uno que muchos hemos escuchado y si andamos en el mundo de la música escuchamos muy seguido, y es el reverb. Bueno, reverb en realidad es la abreviatura de reverberación. La reverberación es algo que ocurre en todas partes, pero no siempre nosotros nos damos cuenta de que está ocurriendo. Cuando un sonido ocurre o cuando una onda viaja, pasan dos cosas. A, y es que el sonido directo alcanza nuestros oídos. Y B, es que un montón de otras ondas de sonido rebotan en todas las superficies antes de alcanzar nuestros oídos. Estas ondas que han rebotado alcanzan nuestros oídos más adelante, pero con menos energía, es decir, con un volumen más bajo. El reverb en realidad es un montón de ecos que ocurren al mismo tiempo, así que nosotros los escuchamos como un solo efecto y es el reverb. Y bueno, ¿cómo funciona el reverb? El reverb es un efecto que se da según el lugar en el que se encuentra. Ejemplos claros son como las catedrales, las cuevas o los túneles. Pero según el material del que esté hecho el lugar, este reverb va a ser más grande, o va a ser más pequeño, va a ser más largo, ¿sí? Depende mucho de su entorno en el que se esté moviendo. Y el que nos compete a nosotros, que es el digital, por decir algo, se consigue usando una chapa de metal o un muelle que recoge los ecos y las vibraciones en el interior del cuerpo y los transforma en una señal dentro del circuito analógico, dando así el ejemplo del reverb que nosotros escucharíamos. Bueno, ya vimos la teoría, ahora vamos a ver la práctica. Entonces ya tenemos conectado aquí nuestro controlador al software, como pueden ver, ya está encendido. Pueden aquí confirmar que tenemos la DDJRB. Entonces, ¿cómo activamos nosotros los efectos
aquí en nuestro controlador, en nuestra JRB. Entonces, como pueden ver aquí, yo tengo cargada una canción. Le voy a dar play para que escuchen. Ahí tengo una canción cargada. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es que cliqueamos acá en Shift, oprimimos Shift y le damos en el botón de On para cambiar el efecto. Entonces, nosotros cada vez que oprimimos va a cambiar el efecto, ¿sí? Hasta pues llegar al que nosotros estemos buscando. Entonces en este momento voy a poner aquí uno para que ustedes lo puedan ver, que va a ser el saw. Aquí, este. Entonces digamos, una vez ya lo tengo seleccionado el efecto que quiero pues que voy a usar, que quiero que suene. Entonces lo activo, oprimo acá el botón de on, como ven cambia el encendido. Cuando está apagado es menos intensa la luz. Cuando usted lo activa, la luz es más intensa. Entonces usted lo activa y aquí con con la perilla, ustedes van a mandar la cantidad de efecto que quieren que suene. El nivel del efecto. Entonces, entre más nivel, más fuerte es el efecto, como pueden escuchar. ¿Sí? Aquí lo quitamos. También nosotros tenemos la opción de que sea automático. Entonces, ¿cómo se hace? Oprimen Shift, selecciona acá en Shift y como ven que, si ven que se activa más, se vuelve más potente la luz del automático, entonces usted oprime Shift y selecciona aquí en el auto y el efecto va a quedar automático, velocidad automática. Pero también podemos hacerlo algo que es oprimiendo el Tab. Entonces usted oprime el Tab y va a cambiar. Por ejemplo, entonces lo tengo acá, yo oprimo Tab. Lo puedo hacer más corto, acortarlo. Que sea mucho más intenso el efecto. Utilizando el Tab Tempo. Ahí tenemos esas dos opciones. Usando la opción Tab. Entonces aquí lo desactivamos, lo activamos con este. Si queremos cambiar, pues lo mismo, ya saben, oprimen Shift y le dan en el botón de On para cambiar el efecto. Manteniendo oprimido el Shift. En ningún momento soltamos el Shift. Ya cuando lo tenemos seleccionado, ahí sí eso, soltamos el Shift y con este activamos y quitamos el efecto. Ahora vamos a ver unos ejemplos de los efectos que ya vimos. Entonces, ahora vamos a hacer la demostración de cómo suenan los efectos que ya vimos. Entonces, ponemos a sonar una canción aquí. Hacemos el procedimiento que dijimos, Shift y botón de encendido de efecto para seleccionar el efecto que queremos. En este caso el primero será el flanger. Entonces ya lo tenemos, lo activamos y vamos a escuchar cómo suena. Ese sería el sonido del flanger. Una vez más. Ahí lo quitamos. Listo, nuestro siguiente efecto fue delay. Entonces ahora vamos a ver cómo suena el delay. Entonces hacemos el procedimiento, buscamos el efecto. Roll, vamos pasando por todos. Pitch. Hasta llegar a delay. Listo. Ya tenemos nuestro efecto delay. Entonces lo que hacemos es que lo activamos. Y lo mismo, mandamos la cantidad de efecto que queremos. Ahí está. Lo quitamos. Este sería nuestro efecto delay. El siguiente efecto fue chorus. Entonces vamos a escuchar cómo suena chorus. Listo, una vez encontramos nuestro efecto, lo que hacemos es que lo mandamos. Podemos modificar el tab. Ok, automático. Y lo sacamos. Ahora vamos con nuestro último efecto. Perdón, no, con nuestro siguiente efecto, con nuestro cuarto efecto, que es el filter. Entonces buscamos el filter. Vamos al filter.
filter y lo podemos activar. Podemos hacer el tap, lo hace un poco más rápido, lo podemos dejar automático. Y lo podemos sacar. Ese sería nuestro filter. Ahora nuestro último efecto, que fue el reverb. Entonces lo buscamos. Vamos a donde está la reverb. Nuestra reverb la dejamos activa. Y lo mismo, hacemos el mismo procedimiento. La mandamos. La podemos sacar. Podemos dejarla en automático. Esta suena un poquito más brusca. Podemos usar el tap tempo para que quede más lenta. Y sacarla. Ese sería el ejemplo de nuestros efectos. Cómo usarlos, cómo buscarlos en nuestra RB.